tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, encomendamos, como todo lo demás, este tiempo delante de ti. Necesitamos de ti, de tu ministerio, de tu iluminación, para entender, Señor, tus palabras, para amarlas, predicarlas y vivirlas personalmente como cuerpo de Cristo. Bendito seas. Alúmbranos, Señor, por favor. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, con este versículo 25 comenzamos un nuevo apartado en el Sermón del Monte. En realidad es una subsección del tema mayor de este capítulo 6. El tema grande del capítulo 6, el tema mayor, es la vida del cristiano en este mundo en su relación con el Padre. ¿Ok? Es el gran tema del capítulo 6. Entonces vamos a considerar dos aspectos principales: lo que el cristiano hace en privado y lo que el cristiano hace en público. Así de práctico es este sermón, ¿no? Todo lo que hacemos en obediencia, ojalá siempre. En cuanto a lo práctico, está mi oración, está mi devoción personal, está el cultivar mi vida espiritual. Eso es lo práctico, ¿no? Es personal. Pero eso no es todo. Como vivimos en el mundo, nos dedicamos también a varios asuntos. Y muchos de ellos suelen tener sus problemas, ¿no? Sus desafíos. Entonces, hermanos, y encima de todo lo demás, el Señor nos recuerda en la segunda sección de este capítulo, 19 a 34, el ataque del mundo que siempre debemos enfrentar. Es uno de los tres enemigos y es siempre activo. El mundo ataca, hermanos, con fuerza, y vamos a enfrentar este desafío. Pero dice que esta porción tiene, unas secciones subordinadas. La primera es la que vimos ya ampliamente del 19 al 24, y ahora veremos la segunda, del 25 al final del capítulo. Notaremos que el peligro continúa. ¿Cuál es el peligro? La mundanalidad, las riquezas codiciadas, la mente y la visión de este mundo que pretenden derrotarnos. Entonces hay una lucha activa, concreta, de parte del mundo hacia nosotros, y Cristo nos ha dicho cómo estar firmes, cómo resistir, cómo permanecer firmes en la fe. Nos vamos a entender sus palabras y ponerlas en práctica.
Tenemos que recordar siempre lo sutil que es Satanás y el pecado. No son cosas muy concretas, muy fáciles de ver, son cosas sutiles que se mueven alrededor. Pero Dios nos ha dado, pues hermanos, una capacidad de discernimiento para entender estas cosas, ¿no? Para saber cuándo estamos en peligro, cuándo estamos donde no debemos estar y cuándo debemos correr. Parte de la lucha, por ejemplo, de los cristianos es escapar. Hay una parte, ¿no?, que dice, escapen, tenemos que escapar. Hay otra que dice, peleen. El Señor pelea por ustedes. A Satanás no le importa qué forma tome o asuma el pecado, con tal de triunfar en su objetivo final, el cual es destruirnos. Le es indiferente si uno está acumulando tesoros, al enemigo le es indiferente si uno está acumulando tesoros en lo práctico, o simplemente está ocupándose mentalmente en ellos, si los está codiciando. Es lo mismo. Debemos luchar para no llegar a tener una preocupación ansiosa acerca de estas cosas. Ahora, los métodos que tiene él son variados. No importa eso, pero lo que importa es que su única preocupación es dirigir nuestra mente a estas cosas y quitarnos esa mente que Dios nos ha dado del Señor. Si logra mover nuestra mente a las cosas, y esto también es sutil, es también sutil, hermanos, ha vencido, porque nos ha quitado la mente de Dios. Se suele preguntar, y es bueno y es práctico, ¿cuánto tiempo trabajas, por ejemplo? ¿Cuántas horas? ¿Y cuánto tiempo lees la Biblia? Buena pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo oras? Se nos pregunta esto y es útil. ¿Qué tiempo te dedicas concentradamente en tu Padre Celestial? Y eso ya puede definir las cosas, nosotros ya nos damos cuenta por dónde va aquello. Pero gloria a Dios que nos guía alguien que sabe quién es el enemigo, que es un enemigo derrotado, y podemos decir con Pablo, el apóstol, no ignoramos sus maquinaciones. Esa palabra es muy interesante. Es una maquinación. Una máquina, por ejemplo, funciona con varios movimientos, varios impulsos, ¿no? Una máquina mueve varias cosas para llegar finalmente a un objetivo. Él trabaja así. Él es un buen estratega, experto en la mentira y en el engaño. Es padre de mentira. Entonces, dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Y no ignoramos sus maquinaciones si es que el Señor Jesucristo mismo nos ha enseñado y nos viene instruyendo. Si el Señor nos viene instruyendo como es, siempre quiere hacerlo, no vamos a ignorar sus maquinaciones. Pero si Dios no nos viene instruyendo, ¿y cómo puede ser eso que no nos viene instruyendo? Cuando no le prestamos atención, hermanos, no hay instrucción. La instrucción y la enseñanza de Dios es cuando estamos conectados sinceramente a Él. Hemos dedicado nuestro ser a Él. Entonces, como hijos de Dios ya tenemos una responsabilidad. Luego, qué sutil fue la tentación triple del diablo en el desierto. Una de las cosas que usó con estrategia satánica, obviamente, es la frase, si eres hijo de Dios, ¿se acuerdan? Como para implantar una duda en el Señor. Si eres hijo de Dios, haz esto. Una similar fue para Eva, con que Dios os ha dicho, ¿se acuerdan? Dios les ha dicho esto, y logró implantar la duda en la mujer, y después cayó el varón, pero Cristo no recibió eso. ¿Por qué? Porque es el Señor, fue tentado en todo, pero sin pecado. A ese Dios alabamos, pues, hermanos. Ahora, aunque Él nos ataque de una manera similar, gracias a Dios nuestro Señor nos está instruyendo a los que prestamos nuestro tiempo y nuestra mente en este pasaje de la Escritura. Y su enseñanza nos llega en una forma muy clara y explícita. El Señor continúa su advertencia, no da nada por sentado, sabe lo frágiles que somos. Nosotros también debiéramos saberlo cuán frágiles somos en nosotros mismos. Conocer el poder de Satanás y toda su habilidad horrible para destruir.
Ya por esto el Señor entra en detalles en su enseñanza en esta porción. Otra vez vamos a ver aquí, como vimos en la sección anterior, que el Señor no simplemente nos deja estableciendo principios o dando sus mandamientos, no lo deja ahí, entra en detalles muy amorosamente, porque Él podía decir, te mando tal cosa y no explicar nada, pero Él lo hace. Vamos a ver cómo, como en la anterior sección. Nos ofrece entonces argumentos y plantea el problema delante de nuestro sentido común, nos hace razonar. Y el Señor quiere, hermanos, que razonemos. Razonar, pensar, usar este don tan grande de la mente es muy importante. Y obviamente prestarlo a la luz y a la verdad. El Señor no quiere producir en nosotros con su enseñanza cierta atmósfera emotiva solamente. La emoción tiene su lugar, está bien, pero va más allá. Tenemos que razonar y Él mismo razona con nosotros. Esto es lo que tenemos que captar. Es lo más importante. Razonar, entender las ideas. Por eso pedimos inteligencia. ¿Ya? Inteligencia. Entonces comienza el Señor diciendo de nuevo, por tanto. O sea, por tanto os digo. Cuando leamos en el Sermón del Monte, por tanto os digo, hay que prestar mucha atención, porque tenemos que volver atrás. Leemos por tanto os digo tal cosa, pero ¿por qué digo por tanto? Tenemos que considerar lo anterior para entender lo actual, lo nuevo, ¿entienden? Por tanto les digo, ¿por tanto qué? Lo que dijo anteriormente. Entonces tenemos que volver atrás. Prosigue el Señor con el argumento principal, pero lo que va a plantear en una forma ligeramente diferente es algo muy interesante. El tema sigue siendo, desde luego, la necesidad de la mirada única, la mirada concreta. Mirar básicamente una cosa, se llama el ojo singular, mirar una cosa. Cuando el enemigo consigue que miremos varias cosas y divaguemos, está teniendo éxito, hermanos. ¿Ya? Y esto lo vemos repetirlo en el Señor cuando dice, por ejemplo, busca primeramente. Eso es que el ojo tiene que estar primeramente en algo. Todo lo demás está bien, pero hay algo que tiene que ser primeramente. Si el reino de Dios no es primeramente, todo lo demás no tiene sentido. Va a tomar ese primer lugar. Entonces esta es otra forma de decir que uno debe tener la mirada limpia, ¿no? Y servir a Dios, no las riquezas. Ahora, esto tenemos que hacer, como se dice, a toda costa, conseguir una mente singular delante de Dios. Él sea nuestro foco de atención. Por ello afirma 3 veces, introduciendo por medio de las palabras, por tanto os digo, 3 veces, por tanto os digo. 6:25, 6:31 y 6:34. Dice, por tanto os digo. ¿Okay? Versículos 25, 31, 34. Esto nos tiene que llevar a analizar lo que ha dicho antes de decir, por tanto os digo. ¿Se entiende eso o no? ¿Se entiende? Es como nos lleva a recordar, por tanto os digo. Muy bien, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Eso nos está llamando a razonar en este asunto. Hay que pensar, hay que comer, ¿sí? Hay que beber, sí, pero no os afanéis, es la lección. No os afanéis porque no hay necesidad de hacerlo. El afanarse nos aparta del Señor, hermanos. Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Hermanitas, especialmente. ¿Qué habéis de vestir? No se preocupen. ¿Hay que vestir? Claro que tienes que vestir. El asunto no preocuparse, eso es razonar, ¿sí? ¿Razonamos? No nos preocupemos, vamos a tener lo necesario. Dios da lo necesario, no nos da exuberantemente, lo necesario. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, ¿no? Así que no os afanéis. Por ejemplo, no os afanéis por el día de mañana, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque el día de mañana tendrá su afán. Basta cada día su propio mal.
O sea que parece que no hay nada más perjudicial que ocuparse de mañana, cuando estamos en este día. ¿No nos ha pasado que una noche a veces entera hemos cavilado con un pensamiento, cómo me irá mañana? Sea un examen, sea un, qué sé yo, cualquier cosa, hermano. La lección del Señor es: no se preocupen, y no hay razón para preocuparse. Su gracia hace que no nos preocupemos. Y esa es la intención de Dios en este mensaje. Nunca hubo un maestro como el Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? El gran arte de enseñar, como enseñó el Señor, y es el arte de la repetición. El verdadero maestro lo sabe y siempre lo recuerda. El arte de la repetición. Por ello lo dice 3 veces. Pero cada vez que usa por tanto os digo, lo hace de una forma ligeramente diferente. Ahora vamos a empezar a notar esto. El método del Señor para enseñar es muy interesante y hasta deslumbrante. Se ofrece mucha luz. Y en el curso de la reflexión que estamos viendo ahora, vamos a ver exactamente de qué se trata. Lo primero que vamos a examinar es la expresión no os afanéis. Y parece que la expresión de Reina Valera 60, no os afanéis, parece que ha causado malentendido entre la gente y algunos han tropezado inclusive. ¿Qué quiere decir no os afanéis? Entonces tal vez necesitemos una traducción más productiva y más clara. ¿Qué quiere decir? Consultando a los expertos biblistas, se verá que por las citas que emplean otros autores, no afanarse se usaba entonces en el sentido de estar ansioso o tender a preocuparse. ¿Okay? Esa es una buena forma de entender. No os afanéis, o sea, no estar ansioso o con la tendencia a preocuparse. ¿Conocen ustedes un ataque de ansiedad? Qué terrible es. Han tenido un ataque de ansiedad, es una cosa muy desesperante. Todo eso es innecesario. Por ejemplo, los discípulos tuvieron un ataque de ansiedad cuando vino la tempestad, estaban navegando. Eso fue terrible, no tanto que gritaron al Señor: Señor, despierta, porque Jesús estaba durmiendo. ¿No es cierto? La verdadera traducción debería ser entonces la siguiente: no estéis ansiosos o no tengáis ansiedad. Viene en forma de mandamiento. ¿Ya? Mandamiento. Pero no solo es el mandamiento. Él nos dice por qué no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque Él está en la barca. Entonces no es necesario. A ver, razonemos. ¿Por qué miramos tanto las olas y no lo miramos a Él durmiendo? ¿Por qué el cristiano evangélico escoge ver la tempestad y no a Cristo? Está mal acostumbrado. Es una mala política, hermanos, de vida. Tenemos que mirar al Señor. No estén ansiosos, no tengan ansiedad. O si se prefiere, no se angustien. Ahí está otra vez. Angustia es una cosa muy fuerte, no se angustien. ¿Ya? ¿De qué? De lo que comerán, de lo que beberán y de cómo vestirán. Ese es el mejor significado entonces de esa palabra. La palabra misma empleó el Señor y es una palabra que indica algo que divide, separa o distrae. Miren qué interesante. Cuando uno está angustiado, su mente está dividida, ¿está? No tiene una cosa, un punto de concentración, no tiene. Entonces divaga, está dispersa. Eso es lo peor que nos puede pasar. Y eso es por estar preocupados en aquello que no necesitamos preocuparnos. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces la palabra usada a menudo en el Nuevo Testamento. En Lucas 12:29 hay la frase, vamos a ir un ratito a Lucas 12:29, que resume esta enseñanza. Miren lo que dice Lucas 12:29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. Ahora escuchen, ni estéis en ansiosa inquietud.
O sea que en Lucas está más claro. No estéis en ansiosa inquietud, o sea, como está uno al aire, no sé qué va a pasar. ¿Y dónde está el Señor? Preguntamos eso a nuestra alma. Alma, ¿dónde está el Señor? ¿No está en ti? ¿No está reinando en tu corazón? Sí está. Entonces no te preocupes. Hermanos, esto es una enseñanza para los cristianos. El mundo se preocupa naturalmente. Y a ni sabe que lo hace, es su práctica. Pero es para nosotros. Entonces, ni estéis en ansiosa inquietud. Entonces, es la situación que el Señor quiere evitar en nosotros, de la mente dividida en compartimientos y que no funciona como un todo, una sola cosa. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que todas estas cosas nos serán añadidas. Amén. Entonces, hermanos, diciendo lo mejor, a ver, escuchen esto, diciendo lo mejor, esa mente preocupada no tiene un ojo bueno, tiene un ojo malo. Hay una especie de visión doble, un mirar en dos direcciones al mismo tiempo, o digamos alternativamente. Entonces no hay concentración, ahí viene el desastre, el sufrimiento, la mente que no puede concentrarse en nada. Esto es lo que en este sentido significa estar ansioso, estar angustiado, estar preocupado. Una ilustración todavía mejor del significado del término este que estamos viendo se encuentra en la historia de Marta y María. ¿Se acuerdan? Cuando nuestro Señor estuvo en su casa. A ver, veamos Lucas 10, 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Quién le recibió? Marta. Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ese es el tema, hermanos. Se preocupaba. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ha venido una visita. ¿Vamos a pasar eso? Ahora la mujer está preocupada. Hay que hacer esto. Muchos quehaceres para salvar la situación, digamos así. Versículo. Y acercándose dijo en el 40. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo mente, ojo, singular, una sola cosa, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este es del sermón del monte, hermanos. Es un paralelo precioso. ¿Qué les quitaba al hombre? Su dinero, su herencia, sus posesiones, claro. ¿Por qué? Porque son tesoros terrenales. No hagamos tesoros, nos ha dicho el Señor, porque son terrenales donde el ladrón roba. Amén. Notemos la reprensión del Señor. Le dijo: Martita, afanada y turbada estás con muchas cosas. O sea, le dijo la verdad en amor. O sea, Marta estaba distraída. Y ese es el justo significado de no saber dónde está ni lo que desea. Es como cuando alguien camina en su casa aquí para sufrir como una cosa de vaya y no sabe, está perdida la persona. Eso le pasó a esta mujer. María, por otro lado, tenía un solo objetivo y no estaba distraída con nada. Qué actitud más hermosa la de esta mujer, María. ¿Por qué, hermanos? Porque ella sabía que había que comer. ¿Sí? Cuando se hacía una visita en Israel, obviamente se preparaba algo de comer. Primero se lavaba los pies a la visita y después se preparaba la comida. Sabía que había que comer, pero no se preocupó de eso, porque quien vino fue el Señor.
Amén. Por consiguiente, hermanos, el Señor nos amonesta del peligro de la distracción y la ansiedad por lo terrenal, mirándolo tanto, tan exageradamente, que ya no tengamos capacidad de mirar a Dios y nos alejamos del objetivo principal y fundamental de la vida. El Señor nos libre del peligro de la vida doble, la visión falsa, el dualismo. El cristiano debe estar concentrado en Cristo todo el tiempo, haciendo todo lo que tiene que hacer, aparte de su devoción con Él. Todo tiene que hacer. Pero atendiendo al Señor, siempre estando con Él. Quizá a estas alturas es importante expresar la idea en forma negativa. Entonces diré así: Jesús no nos enseña aquí que nunca debemos pensar en estas cosas. No enseña que no debemos pensar en comida, bebida y vestido. No enseña. No os afanéis, no significa no pensar en esas cosas. En varias épocas de la iglesia hubo personas celosas pero desorientadas que han tomado en forma literal este consejo y han creído que vivir la vida de fe implica no pensar nunca en el futuro ni tomar precaución alguna. No es eso, hermanos. Una persona que está concentrada en Cristo es diligente para hacer todas las cosas, de modo que no falte nada. ¿Se dan cuenta que la actitud es lo que cuenta? La actitud con la que nos movemos en la vida, hermanos. Una mirada al contexto y la clara enseñanza del Nuevo Testamento en otros pasajes les hubiera evitado ese error en esas épocas de la iglesia donde tomaban ese texto literalmente, que no piensen ni se preocupen, o sea, no hagan ningún ahorro, ninguna previsión para el futuro. Eso es falso. Ahora, no tan solo el significado exacto de las palabras bíblicas, especialmente en los idiomas originales, son esenciales para una buena interpretación. También lo es, y lo sabemos bien, el contexto. El contexto también es importante. Por ejemplo, cuando Jesús habla, mirad las aves del cielo, ¿no? Y cómo Dios nos alimenta, no implica el Señor que ellas solo han de ponerse en las ramas de los árboles y esperar, ¿sí o no? No implica eso. Miren lo que implica esto, hermanos. Las aves del cielo, como vemos, despliegan una gran actividad, ¿no?, para conseguir la comidita que Dios ha provisto. No les trae sus picos directamente, la madre hace eso con los hijos, pero Dios les da la comida y ellas van y la procuran y se alimentan. Ese es un ejemplo de cómo opera el Señor con sus criaturas. Las aves del cielo, hermanos, por ejemplo, cuando a ellas les toca emigrar, han visto las bandadas de aves, tienen que volar cubriendo distancias enormes. Esa es parte de la vida de las aves. Nuestro Señor nunca condenaría al campesino por arar, sembrar, cosechar y almacenar, ¿sí o no? Porque esas cosas hay que hacer. El asunto es con qué actitud hacemos las cosas diariamente. El apóstol Pablo lo dice explícitamente en segunda carta a los Tesalonicenses. Miremos en capítulo 3, segunda Tesalonicenses 3, versículos 10 al 12. ¿Han oído alguna vez decir que el que no trabaja, que no coma? ¿Está bien? Muy bien, qué lindo. Segunda Tesalonicenses 3, 10 al 12. Porque también cuando estábamos con ustedes, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Está claro? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, esta es la vista dispersa, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Hermano, esto es tremendo. Miren, no trabajando en nada, pecado, entremetiéndose en lo ajeno. Otro. A los tales mandamos,
y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, ¿qué es esto? Sosiego, paz, tranquilidad. Trabajar duro puede ser, por supuesto, pero sosegadamente coman su propio pan. Es lo mismo, hermanos. Es la misma idea del Sermón del Monte a través de los apóstoles. Hubo personas desorientadas y fanáticas que decían, y esto hemos debido ver nosotros hace unos 30 años más o menos, el Señor regresa en cualquier momento, por tanto ya no hay que trabajar, solo hay que esperar. Y algunos grupos han ido a las montañas a esperar, especialmente guiados por falsas profecías que les han dado fechas. Tal día viene. Vendieron todo, se fueron a una montaña a esperar. Frustración. De esos ejemplos hay muchos, hermanos. Chasco tras chasco. Engaño. Dejaban sus trabajos y por eso se creían más espirituales. Yo no trabajo. Cuando la palabra dice trabajen, ¿no? En realidad la idea es que el Señor cuando venga nos halle ¿qué? Trabajando, haciendo así, dice, que nos halle trabajando, no esperando así con la boca abierta. Estamos atentos, trabajando. No hay cruce, porque el trabajo es parte de la obra de Dios y lo que Él nos manda hacer. Hasta ahora mi padre trabaja, dijo el Señor, y yo trabajo. Tenemos que trabajar, ¿no? Hay algunos principios fundamentales que rigen la vida y este es uno de ellos. Encontramos una exposición de este mandamiento escrito por el apóstol Pablo. Y este es bien conocido, Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. El mandamiento. Y miren lo que va a pasar. Y la paz de Dios, otra vez paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bella promesa. Este mandamiento no hay que saber solo de memoria, hay que entenderlo, desmenuzarlo y vivirlo. Por favor. Amén. Si nos examinamos a nosotros mismos, hallaremos que no solamente hemos estado varias veces en peligros, sino que también hemos sucumbido. Ya, el ser humano, por lo general, es ansioso, se financia, se procura su propia ansiedad, su estar abrumado, preocupado. No todo eso es propio de las personas. El peligro que amenaza, por ejemplo, al marido o padre de la casa o a cualquiera que tiene responsabilidad hacia personas es pasar toda la vida en angustia. ¿Cómo voy a hacer con esta cuenta? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Qué hago para esto otro? Y por causa de este peligro, el Señor nos advierte 3 veces. Por tanto, tomen en cuenta lo que les he dicho. ¿Ya? A ver, el argumento general parafraseando sería: no se preocupen por vuestra vida, por qué comeréis o qué beberéis, ni tampoco por vuestro cuerpo, por cómo lo vestiréis, ¿no? Dice que no tenemos que estar angustiados o preocupados por estas cosas como la bebida y la comida y el vestido. Y eso es clarísimo para nosotros. Todo lo que necesitamos, ¿no? Comer, beber, vestirnos. Muy bien. Trata de nuestra vida en este cuerpo en el cual vivimos. El Señor es fiel con su creación. Él trata con nosotros para que vivamos bien. Aquí estamos todos con diferentes personalidades. Tenemos este don de la vida para vivirla en este mundo a través de este cuerpo. ¿Somos conscientes que tenemos un cuerpo? Somos, ¿no? Creo que sí. Tal vez gracias al espejo nomás, ¿no? Para estar conscientes que Dios nos ha dado un vehículo que se llama cuerpo. ¿Y qué cuerpo, hermanos? Es maravilloso nuestro cuerpo. No hay computadora ni robot, nada de tonterías que se asemeje a esta maravilla de nuestro cuerpo, hermanos. Entonces, hermano, el Señor considera nuestros cuerpos, considera nuestra personalidad esencial, diferente en cada uno, y nuestra vida en el mundo.
Dios nos mira, esta parte es hermosa, Dios nos mira individualmente. Por eso es capaz de atender una oración individual, la tuya. Él está contigo, como si no hubiera nadie más. Y al mismo tiempo está escuchando millones de oraciones. Para él no es problema porque Él es el Señor, el Todopoderoso, ¿no? Entonces, nuestra vida con nuestra personalidad, nuestras características para Dios es una, es única. El Señor no ve masas, sino individuos lavados con la sangre de Cristo. Incluye entonces el Señor cuando nos mira todo el ser del hombre. Por eso dice, no estén ansiosos por vuestra vida, por cómo cubrirán ese cuerpo que os he dado. Ya, abarca todo el ser y el mandato es profundo y general. No solo se aplica a ciertos aspectos de la vida, abarca toda la vida, ¿no? La salud, la fortaleza, el éxito y todo lo que nos va a suceder. Una vez dado el mandamiento, nos da una razón general para observarlo, y una vez hecho esto, pasa a subdividirlo y a dar razones específicas bajo dos encabezamientos. Miren esto, el Señor nos manda algo y razona con nosotros. Notemos que eso es lo central. Nos da mandamientos y nos dice por qué. No tendría que hacerlo, no debe hacerlo, pero condesciende con nosotros y nos dice, piensen por qué les mando esto. Por ejemplo, de manera inicial comienza diciendo la razón de sus palabras. Por ejemplo, en el versículo 25 dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Pensamos en esta pregunta doble. A ver, hijos, dice el Señor, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Respuesta, es más, es más. Cuando los discípulos se encontraron con Jesús, camino de Maús, seguramente, y después pasó un tiempo y dijeron, no ardía nuestro corazón, no ardía. La respuesta es, ardía pues. No ardía es una forma muy linda en la retórica, no ardía. Cuando el padre le dice al hijo, no entiendes lo que le digo, no entiendes, tiene más fuerza que entender, pues. Tiene más fuerza. Ya, veamos el más doble. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Claro que es. El Señor incluye la vida y el cuerpo. El Señor se ocupa en la vida y el cuerpo, ¿de acuerdo? Luego lo subdivide y toma la vida y ofrece la razón. Luego toma el cuerpo y también da la razón. Muy bien. Primero examinemos la forma del argumento general, en el cual es muy importante y sorprendente notar que Dios está interesadísimo en que comprendamos lo que nos dice y nos lo explica razonablemente. Por ejemplo, los lógicos nos dirían que el argumento que emplea se basa en una deducción de mayor a menor. Está bien, ¿no? De mayor a menor. Dice en efecto, un momento, piensen en esto antes de angustiarse. Piensen. ¿Acaso vuestra vida no es más que la comida? Entonces ellos piensan y dicen, a ver, la vida o la comida, ¿cuál es más? ¿Cuál es mayor? La vida. La comida, hermanos, es para la vida, no la vida para la comida, ¿no? La comida para la vida. Por eso hay un dicho, nosotros vivimos para comer, no comemos para vivir. Lo segundo, comemos para vivir. Qué grave vivir para comer sería, ¿no? Ok, ahora miren el razonamiento del Señor. ¿Acaso vuestra vida no es más que la comida? ¿Acaso el cuerpo no es más que el vestido? ¿Cuál importa más, el cuerpo o el vestido? El cuerpo. El cuerpo, hermanos. Podría haber, hermanos, un cuerpo sin vestido, porque el vestido no es tan importante como el cuerpo. Entonces él junta las dos cosas. El cuerpo, que es lo más importante, debe vestirse. Perfecto. Dios trata el cuerpo y el vestido. Trata la vida y la comida con la bebida. El argumento es profundo y poderoso, pero tendemos a olvidarlo. Por eso, razonar. El consejo es razonar. Cuando leemos la Biblia, hermanos, razonemos. La advertencia del hermano Martin Lloyd Jones, ¿se acuerdan? Leer mecánicamente es muy malo.
Es la Biblia una porción porque me toca y leer a las así volando, hermanos, es muy malo. Hay que meditar, hay que tener calma, hay que ver con cuidado. Muy bien. ¿Acaso el cuerpo mismo no es más importante que el vestido? ¿Qué quiere decir con esto? El argumento es el siguiente. Dice en efecto, esta vida suya, de la cual se preocupan tanto, ¿de dónde la obtuvieron? ¿O de dónde viene? Esta vida que tienen ustedes, está hablando Cristo a sus discípulos, ¿de dónde la han obtenido? ¿Dónde la han buscado y dónde la han comprado o lo que sea? La respuesta desde luego es ¿dónde? Digo, es donde Dios. Esto es muy lindo. Meditando en esto, hermanos, yo he visto una falta de no dar gracias a Dios por la vida. Él nos ha inventado, somos invento de Dios. Él te ha inventado a cada uno con sus propias características. Y Él tiene millones de hijos, cada uno es único. Y nos amó con amor eterno a cada uno de sus escogidos. El hombre no crea la vida, el hombre no se da el ser a sí mismo. Ninguno de nosotros decidió venir a este mundo, ¿sí o no? Es absurdo cuando el joven le dice a sus padres, yo no pedí nacer. Tiene lo ridículo, yo no pedí nacer. ¿Entienden o no? Hay jóvenes que están cansados de sus padres y les dicen, yo no pedí nacer. ¿Cómo va a pedir nacer a alguien que no existe? Para pedir algo tiene que existir, ¿no? ¿Entienden? Por eso hay que razonar este asunto. Ya. Hermanos, la vida es un don de Dios. Este argumento es tremendo. Si Dios les ha dado el don de la vida, que es el don mayor, ¿se negará el Señor a sostener y continuar esa vida? ¿No? Él ha empezado una cosa y la va a concluir. Sí, pues así el Señor. Lo que empieza, termina. Entonces no tengo por qué tener ansiedad. Claro que tengo que arar, sembrar, cosechar y almacenar en los graneros. ¿Tengo que ir a trabajar? Sí. ¿Tengo que ganar dinero? Claro que sí. Pero el que nos dio vida es quien sostiene la vida. Es el que provee el trabajo. Es el que provee el salario a través de las instituciones o como fuere, ¿no? Ahora, el Señor no dice cómo lo hará. No dice cómo. Simplemente dice que lo hará. Se dice, yo le sustentaré. No preguntemos cómo, porque no nos va a decir. Simplemente nos va a sustentar. El cómo está ahí guardado en él. El doctor Lloyd Jones recomienda estudiar como un asunto de gran interés e importancia vital la frecuencia con que se emplea esta argumentación en la Biblia. Una ilustración perfecta de ello la escribe el apóstol Pablo en Romanos 8:32, y esta es grande, no extensa, sino grande y profunda. Que estudiemos el consejo del hermano Martín Lloyd Jones, hermanos, con gran interés e importancia vital la frecuencia de esta argumentación en la Biblia, cómo Dios nos manda y después razona contigo. Y dice, no es ahora que te manda esto, qué padre, ¿no? Ahora, en lo natural, un padre le dice al pequeño hijo, hijito, ve al colegio, puede dejarlo así. Y si no ha ido, después lo va a castigar. Pero si le dice, ve al colegio, yo te voy a acompañar, yo te voy a dejar. Es bueno porque vas a aprender algo. Estás razonando con él. Dios razona con nosotros. No lo está haciendo aquí con sus preguntas. No es la vida más que el alimento. No es el cuerpo más que el vestido. No está haciendo razonar. Razonemos y contestemos, pues. Romanos 8:32. El que no escatimó, esa palabra, ¿se entiende o no? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahí podía quedar. Él no escatimó y lo entregó, punto. No. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahí está, pues, hermanos. No hay razón para afanarse de nada, ¿o no? ¿Qué es escatimar? ¿Algún sinónimo? No se guardó, dice. No se guardó. O sea,
Tiene una palabra que no hay nada, pero me judío. No, es como decir, no, esto es muy mío, esto no se toca. No reservó, muy bien, no se reservó de su hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si hizo eso con el hijo, ¿cómo lo demás no va a estar implicado? ¿Qué? Todo lo demás. Oímos que ante una canción, una frase dice, el cielo no puede dar más. A veces salen en redes sociales, Dios va a hacer algo extraordinario en estos días. Y la gente pone amén, gloria a Dios, amén. ¿Qué extraordinario puede hacer Dios si nos ha enviado a su hijo? ¿Entienden? Todo lo demás es añadidura. Entonces, en este caso, hermanos, de Romanos 8:32, el don mayor, ¿quién es? El hijo. El don menor, las demás cosas. Está ahí en el texto. El don mayor, el hijo. Qué don más maravilloso, enorme, precioso, de gran sacrificio. El santo Cristo en la cruz, hermanos, llevando los pecados de su pueblo. Ese es el don mayor. El don menor, lo demás está pues lógico, no se preocupen. Entonces, de mayor a menor es esta cosa. Ahora, el argumento de las aves del cielo. Recta final. Argumento de las aves del cielo. Ellas tienen que hallar su alimento y Dios lo provee, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo se acontece con el cuerpo. Al don del cuerpo, el don llamado cuerpo, necesita un sustento. Entonces Dios no nos da cuerpo y no sustento. No haría eso el Señor, ¿de acuerdo? Nos hallamos ante uno de los principios fundamentales de la Escritura. Y nuestra generación necesita que se le recuerde más que nunca esta cosa, o más que cualquier otra cosa. El problema entonces sería olvidar los principios básicos, en especial este principio vital de que las cosas de que disfrutamos en esta vida son don de Dios, y nos sumergimos en una innecesaria ansiedad. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia damos gracias a Dios por el don de la vida misma? No la comida ni la bebida, la vida misma, el hecho de vivir. A ver, despierto, estoy vivo, veo, respiro. Ese es un don, hermano. No es algo que Dios nos acuerda y se ha ido. No, eso es el teísmo. El teísmo, Dios está presente, ama a cada uno, nos conoce personalmente. Entonces, hay la tendencia en el hombre a pensar que con la ciencia se puede entender el origen de la vida. Mira, así tú vas. La teoría de la evolución, por ejemplo, que más que teoría es una tontería. La tontería de la evolución. ¿De dónde viene la vida? Digan lo que digan los científicos, no pueden explicar. Por ejemplo, ellos no pueden salvar el abismo que separa lo inorgánico de lo orgánico. Y este es el problema fundamental. ¿De dónde viene ese principio llamado vida? ¿Qué origen tiene? Ellos dicen, comenzó con lo inorgánico, transformándose de algún modo en orgánico. Y nos preguntamos, ¿de dónde vino lo inorgánico? Para que después venga lo orgánico. No les queda más remedio que remontarse al principio de la vida si son honestos, ¿no? Y la única respuesta, Dios es el dador de la vida. El Señor se interesaba específicamente por nuestro caso y condición individuales. Lo que en realidad nos enseña es que Dios nos ha dado el don de la vida, del ser y de la existencia. Esta es una concepción tremenda. Por ejemplo, te vio a ti, piensa en esto, te vio a ti en la eternidad y dijo, esta persona que yo he creado se dirige inexorablemente a la condenación y es justo. Dios pensó, y es justo. La paga del pecado, dice mi ley, es muerte, tiene que morir. Pero tuvo misericordia de ese ser. No miró la masa, no es masa, es cada uno. Y dijo, pero no vaya. ¿Por qué? Yo voy a pagar su deuda.
Esta es una concepción, hermanos, maravillosa que debe estar en nuestra mente. Dios se ocupa de cada una por una. Entonces, hermanos, no debería pasar ni un solo día sin dar gracias a Dios por el don de la vida y después ya de la comida, la bebida, la vivienda, la ropa y todo eso. Muy bien, entonces, hermanos, el Señor dice en esta porción que hemos leído las tristes palabras: hombres de poca fe, hombres de poca fe. Fe aquí no significa algo vago. La frase tiene en mente nuestro fracaso en entender y comprender la visión bíblica del hombre y de la vida como hay que vivirla en este mundo. Falta de fe es no comprender para qué hemos sido hechos, hemos sido puestos aquí, cómo hemos de vivir. Uno no sabe cómo debe vivir, para qué está aquí. Eso es hombres de poca fe. Este es nuestro gran problema, el gran problema de la humanidad mejor. Y el propósito del Señor al presentar las ilustraciones que veremos luego es mostrarnos cómo nosotros no pensamos como deberíamos pensar. ¿Cómo es posible que no vean inevitablemente que esto debe ser así? Y Dios provee los dones y el sustento a ellos. Amén. En letras para las hojitas verdes dice: Helo aquí en toda su sencillez. Es Dios mismo quien nos da la vida y el cuerpo en el que vivimos. Y si ha hecho esto, podemos sacar esta conclusión: que el propósito que tiene respecto a nosotros se cumplirá. Dios nunca deja incompleto lo que comienza, sea lo que fuere, lo que comience, sea lo que fuere, lo que se proponga, con toda seguridad lo cumple. Y hermanos, Él se ha propuesto llevarnos de la posilga del cenizado a la gloria eterna, y lo va a hacer. En la mente de Dios hay un plan individual para cada uno dentro de ese gran plan, ¿no? Cada uno va a hacer esto, le ha dado los dones, le ha dado los ministerios, todo, Él lo ha hecho todo, y cada uno haga como se le ha encomendado y según lo que se le ha dado. Amén, hermanos queridos. No nos angustiamos en medio de una tempestad en el mar, o en un avión, o en un tren que la semana anterior la empresa que lo cubre ha tenido un desastre. Dice: no nos preocupemos. Si digamos que hay un avión, ¿habría que preocuparse? No habría, porque acá es una hoja del árbol, cae sin él, menos un avión, pues sí. Porque a veces mueren cristianos en avión, ¿cierto? Él sabe lo que está haciendo. Amén. Terminamos con el profeta Isaías, que ha dicho, bueno, no tiene el texto aquí, pero habla de Dios desde el principio, desde la eternidad, traza un plan, ¿no? Y dice: Dios ha visto todo y lleva todo a cabo. El mismo Señor lo planea, lo termina, hermanos, y todo es para la gloria de Él. Amén. Gloria a Dios, hermanos. No descuidemos los principios básicos de la creación para que no estemos en innecesaria ansiedad. Amén. Amén.